Semanario Local presenta Contrarreloj, una entrevista virtual. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Día sábado, estamos terminando el mes de marzo, pronto a iniciarse un nuevo periodo a la espera y en la trastienda de lo que es esta instalación del gobierno. Junto a Bernardo Candia conversamos de política nacional, local, contingente, internacional, de literatura y de aquellos temas que a nosotros personalmente nos gusta. Y si nos gusta a nosotros, está bien, usted tendrá que acompañarnos, ¿no? Bueno, buenas tardes, Claudio. Una tarde relativamente fresca para dar contenido a este programa que curiosamente lo ven bastante gente. Yo me he enterado que hay gente que lo sigue desde Santiago, sí. Y eso da cuenta de que a lo mejor les interesan los temas que nosotros tratamos, los contenidos y la forma de tratar los temas, que es importante hoy día, la forma y el fondo. Y la forma de una manera mesurada, porque no tenemos que sacudir las manos. Claro, y no estamos gritando, ni hablando groserías, ni descalificando a nadie. Bueno, vamos a partir con dos textos nuevamente, que uno de ellos es El poder de la destrucción creativa que impulsa el crecimiento económico. Esa es la pregunta que se hace el autor, que es Philippe Agnon y otros autores más, que tiene el prólogo de Jean Tirole, que es un premio de Nobel de Economía, que obviamente lo recomendamos. Ustedes lo pueden adquirir a través de alguna de las librerías que tenemos acá en Osorno, y si no, a través de compra libro. Sí. Y el otro texto es de un cientista político, constitucionalista, alemán, que es Carlo Schmitt, el concepto de lo político, que es un texto muy citado. Este autor, digamos, tiene una trayectoria, es muy conocido y por muchos intelectuales lo citan en diferentes textos de alguna columna. Siempre vas a encontrar alguna cita de Carlo Schmitt. Dos textos que se pueden recomendar y ustedes lo pueden adquirir en cualquier librería, relativamente barato, entre 20 y 25 mil pesos cada texto. Yo creo que es bueno en estos momentos de coyuntura, cuando asume un nuevo gobierno en Chile, de tener estos textos a la vista, porque nos permiten darle contenido a nuestros diálogos y conversaciones. Y si usted tuvo la oportunidad de leer ese prestigioso libro, ¿Quién se robó mi queso?, no agatarle de leer porque este es un libro de verdad. Es un libro serio, con mucho componente técnico, que le va a dar una visión diferente con respecto a lo que son los procesos económicos, sobre todo si quiere hacer auge o quiere destacar aquellas visiones que busquen el crecimiento de la economía y el desarrollo de la sociedad. En cuanto al concepto de lo político, reforzar ideas y conceptos siempre es una muy buena alternativa, sobre todo si usted es vocero de gobierno, necesita tener un desarrollo y una malla conceptual para establecer las vocerías cuando se requiera. Bernardo. Bueno, efectivamente hace ya 15 días aproximadamente, sí, que asumió el nuevo gobierno, y es inevitable no referirse a lo que ha sido el anuncio, y ya hoy día se concretizó lo que es el aumento del diésel y la gasolina. 370 pesos por litro el aumento en el caso de la gasolina y 580 pesos en el caso del diésel, con algunas medidas que ya fueron aprobadas también en la Cámara de Diputados y el Senado con respecto a mitigar o ir en ayuda sobre todo a las familias que usan la parafina en épocas de otoño e invierno, para poder obviamente mitigar lo que es o va a significar este aumento de estos dos combustibles tan fundamentales. Y en segundo lugar, el anuncio también, que también tiene relación con esto, es el bono para la locomoción colectiva. Locomoción colectiva, y por lo tanto hay ahí a lo menos dos medidas que tienen un impacto directo. Pero la pregunta acá, Claudio, a mi juicio es: ¿era necesario producir este shock tan fuerte, tan potente? Porque aquí nosotros estamos viendo, se inicia un proceso de aumento de inflación y también de los costos de la vida. Es decir, las familias van a tener un impacto directo el día de mañana
si tú vas a la feria, vas al supermercado, te vas a dar cuenta que todo lo que es la verdura, los insumos básicos, van a tener un impacto que se calcula entre un 15 y un 25% de aumento. Por lo tanto, el consumidor común y corriente, el ciudadano, va a ver afectados sus ingresos mensuales con un aumento del costo de la vida. Esa es la verdad. En segundo lugar, era necesario producir este shock tan fuerte. ¿Tenían o no tenían otra alternativa el ministro de Hacienda? En mi opinión, creo que sí había otros mecanismos, más bien yo diría de amortiguar esto paulatinamente, que no fuese tan fuerte el impacto, porque mira, si uno quisiera comparar dos hechos o escenarios similares, hay uno que se produjo el 2022 post pandemia, en donde el déficit fiscal chileno era de un 11%. Hoy día el déficit fiscal es de 3,5%. Y por lo tanto, tú tenías ahí dos elementos. O sea, el escenario del 2022, 11 es mucho más que 3,5 del déficit estructural. Y el déficit efectivo en el 2022 era de un 8% y hoy día es de 2,7%. Es decir, tenías un escenario bastante complejo también. El 2022, acuérdate, Claudio, que nosotros veníamos saliendo de pandemia y había que pagar las cuentas de lo que fueron los proveedores de las vacunas. Es decir, ahí habían 500 millones de dólares que habían que cubrir. Y adicionalmente, acuérdate que también se aprobó a último momento lo que fue la PGU y sí, había que financiarla. 3.500 millones de dólares era el costo de financiar eso. Por lo tanto, ese escenario era tan complejo como el escenario de hoy día. Y en segundo lugar, yo creo que el efecto que va a tener este gobierno ya lo tiene. Las mediciones de las encuestas que se hacen le está pegando entre un 15 y un 20% de reducción de la popularidad del presidente, y por lo tanto ahí tienes dos elementos o dos escenarios que uno diría podrían haber sido manejados de otra manera. Y a eso agrégale una vocería bastante compleja. Yo creo que la vocera de gobierno ha tenido problemas serios desde el punto de vista de cómo comunicar, de cómo explicar esto, y por lo tanto tú tienes ahí también un déficit del punto de vista comunicacional que le permita instalar, porque decir y publicar como Estado de Chile que el Estado de Chile está en quiebra, eso de verdad no tiene patas ni cabeza. Es decir, instalaste un tema desde el punto de la institucionalidad, desde el punto de vista del gobierno, desde el Estado de Chile, que nuestro Estado estaba quebrado. Es decir, aquí el impacto que eso puede tener desde el punto de vista internacional. Oye, si ellos mismos están diciendo, es el gobierno que está diciendo que está quebrado el Estado de Chile, claro, cosa que no es así. Los estados no quiebran, pueden tener incapacidad para pagar, pero no quiebran los estados, y por lo tanto, y además agrégale que Chile tiene hoy día un riesgo bajísimo. Eso tiene un impacto desde el punto de vista cuando van a pedir plata en el extranjero, tanto el Estado de Chile como el privado chileno. Oye, cuidado. Entonces, se cometieron errores garrafales en torno a cómo comunicar esto. En segundo lugar, yo creo que la gente es bueno que sepa que nosotros, nuestros proveedores de petróleo y de gas y de gasolina, es Ecuador, Brasil y la Argentina. Con la Argentina tenemos nosotros un convenio que significa en donde ellos nos proveen de asegurar la asistencia en combustible, y por lo tanto son 12 mil millones de dólares. Ahora, la pregunta es, ¿el convenio establece el criterio del precio? Si lo establece, bueno, transparéntenlo. Claro. Y si no lo establece, que solamente es un convenio en donde ellos nos garantizan el combustible, bueno, pero explíquenlo. La verdad que yo no me hubiese gustado tocar el tema de justamente el convenio que existe con Argentina, puesto que hoy día el presidente de Argentina es muy cercano al presidente de Chile, y hoy día si Argentina maneja sus precios usando como referencia la crisis europea, porque ellos tienden a subir los precios a la par de que suben los mercados internacionales, siendo producción propia de la Argentina, sí podríamos llegar nosotros a un buen acuerdo con Argentina, de excepción con respecto a las alzas de precios por un tiempo moderado, dada esta cercanía de los dos gobiernos. Entonces, este es un tema político que se puede analizar, estudiar, manejar y buscar soluciones alternativas que no afecten tanto la economía nacional. Sí, mira, mi punto de vista es que debiera de transparentarse ante la ciudadanía
¿cuáles son las condiciones en las cuales nosotros firmamos estos convenios? Tanto con Ecuador como Brasil y como Argentina. Transparéntenlo, sin nada más que eso. Y habrá que ver si ahí se establece una fijación de precio o simplemente esto es un convenio que te garantiza el flujo del combustible, por lo tanto no vamos a tener un déficit desde el punto de vista de lo que está a llegar en Chile desde el punto de vista del combustible. Pero por lo tanto, que lo transparente. Y en segundo lugar, yo creo que no sé si ellos midieron o establecieron el impacto que esto va a tener en la ciudadanía. Es decir, va a subir la UF, va a subir las casas, va a subir todo. Y por lo tanto... Las cuentas de la luz. De la luz. Imagínate, la ministra de Energía aparece anunciando de que van a julio. A congelar hasta junio. Pero claro, en junio vas a tener el precio acumulado, por lo tanto vas a tener que aumentar. Es un error no pagar las cuentas en forma mensual como corresponde. Y por lo tanto tendrás que ver qué mecanismos tenemos para poder paliar, para que la gente que no tiene los ingresos suficientes pueda, que el costo de vida no le salga tan caro. Pero aquí, de verdad, el país va a sufrir, y todos los ciudadanos, un costo mayor. Yo hoy día fui a la feria libre de la Pedro Aguirre Cerda y el comentario de los feriantes es que, chuta, tenemos que subir el precio hasta del cilantro. Claro. O sea, tú te das cuenta inmediatamente porque la gente que viene del campo algunos traen su propio vehículo, otros tienen que dar el pasaje, pero ¿sabes? Mire, me subieron el pasaje. Claro. Entonces, todas esas cosas... Perfecto, hagamos el esfuerzo como sociedad de asumir los costos de una situación internacional que nos afecta, pero que este esfuerzo sea compartido por todos. Claro, y que no lo paguen algunos. Que quede la visión de que somos todos partes del mismo proceso. Por ejemplo, bajémosle el precio a los peajes de carretera para poder aportar en algo, porque hoy día la carretera concesionada ya debieran haber finiquitado los contratos y haber entrado en un nuevo proceso. Fíjate tú, por ejemplo, nuestros transportistas camioneros, que aparece un pseudo dirigente, un señor de apellido Pérez, ¿sí? Que en el fondo, esto hubiese sido gobierno de Boric, créeme, ese estaría tomándose la carretera a nivel nacional. Pero ahora está calladito este hombre, bueno, está calladito. ¿Y por qué? Bueno, porque ellos tienen una subvención. Ellos tributan por renta presunta. Tienen una subvención, el diésel que usan. Y por lo tanto tú dices, claro, ellos son los privilegiados, traspasan al consumidor, porque aquí no va a ser el que vende el producto original, sino que todo esto se va a ir traspasando al consumidor. Al final de cuentas, eres tú, Claudio, yo y tantos como nosotros que vamos a tener que pagar el costo de esto. El problema, a ver, ¿cómo lo digo que no suene tan hiriente? Pero de los cuiquitos de izquierda sin calle a los cuiquitos de derecha sin calle, no es mucha la diferencia. Claro, yo diría de que aquellos ineptos de izquierda le entregaron el gobierno a los cuicos ineptos de la derecha. Entonces, eso es el drama. Hoy día se necesita un poquito más de calle, se necesita un poco de poder ir enfrentando estos procesos de una manera comunicacionalmente que permita a la comunidad ser parte del proceso que se está instalando. Porque no se puede avanzar si la comunidad no es parte. Sí, obviamente que aquí hubiese sido muy distinto que si hubiese habido un diálogo, hubiese habido una conversación y hubiese habido un acuerdo transversalmente. Es distinto eso. Incluso políticamente una reunión de conversación, aunque después se termine inyectando un decreto de igual forma y se tomen las mismas medidas, claro, pero por lo menos que la comunidad o la sociedad en general vea que existió una mesa de acuerdo o un intento de acuerdo por establecer mínimos comunes. Lo que pasa es que yo tengo la impresión de que nosotros estamos siendo gobernados hoy día por personas que son autoritarias en su esencia y eso les aflora, por lo tanto no son amigos del diálogo, no les gusta el diálogo, les molesta el diálogo y les molesta que los interpelen. Puede ser que prueba de ello, por ejemplo, es el caso de este ministro Poduje, que el tipo es alto, macizo y él le aflora esta cosa del autoritarismo, le nace, porque el tipo en esencia es autoritario. De camisa de guayangá, como claro, y uno le preguntaría, oye, ¿así trata este tipo a su mujer? No, yo le pongo la ficha a Poduje porque él ha tenido una actitud firme frente a una serie de situaciones que él ha ido descubriendo, que quizá no lo presenta muy bien, porque tiene este modo autoritario.
Pero nosotros venimos de él busca instalar una eficiencia figurativa, visible, y eso le hace actuar un poco, o sobreactuar un poco en la entrega de la... Bueno, ojalá sea un actor, pero como actor está dejando mucho que desear porque... Para Oscar no llega. No llega, no da el ancho y las personas tienen que tener un perfil. Por ejemplo, cuando tú nombras un ministro, tienes que sopesar muchas variables y una de las variables son estas habilidades blandas, es decir, cómo te vas a relacionar con personas que tienen la necesidad urgente de una vivienda, que son familias desde el punto de vista, digamos, cultural, desmejorada, que tienen pocos ingresos y por lo tanto están esperando que el Estado de Chile les construya una vivienda. Entonces llega un tipo grande, macizo, con una prepotencia brutal y que creen que esto es como el patrón de fondo. Entonces yo creo que ahí es donde uno tiene que sopesar las cosas y insisto, no les gusta el diálogo, no les gusta que lo interpelen, porque por naturaleza a un tipo autoritario no les gusta que le enrostren sus debilidades. Claro. Entonces el tipo salta inmediatamente. Entonces uno dice, bueno, si nombran a este tipo de personas, el día de mañana esto se va a seguir ocurriendo a los niveles regionales, en los niveles locales. Entonces tú ves que la política tiene que ver mucho. Mira, yo no soy partidario de Carlos Smith, pero Carlos Smith dice que la política en esencia también es diálogo, es conversación. Entonces tú dices, si eso no se da, si no hay diálogo, no hay la posibilidad de interactuar, de llegar a un acuerdo, bueno, ¿cómo se construye? Si esto no es jerárquico. Ahora hay que entender que no debe este gobierno farrearse la oportunidad de establecer a futuro un proceso de continuidad de lo que ellos están planteando hoy día como gobierno. Ellos, en el segundo proceso constituyente, hicieron lo mismo que había hecho la izquierda con el primer proceso constituyente, pensar que ellos tenían el sartén por el mango y tratar de avasallar al contrincante. Hoy día, en el segundo proceso constituyente, la derecha hace lo mismo y no le va bien, quedando la constitución de Pinochet. Ellos no son dueños de la verdad en la instalación de este gobierno, ni tienen el sartén por el mango, el sartén es consensuado y tiene que generarse en base a consenso. Tú estás planteando un tema que es verdad. Primero, este es un gobierno de minoría. Si creen que de verdad ellos tienen el 58% de apoyo, eso es un apoyo circunstancial en segunda vuelta. El verdadero apoyo que tiene el gobierno de Kast es el 24% que sacó en la primera vuelta y que estuvo a punto de perder con París, a 4 puntos. Ese es el piso ese es su piso, por lo tanto, no nos dejemos engañar. Todo el resto es prestado. Y por lo tanto, todo lo que es prestado se te puede ser quitado. Si fuese de una manera diferente lo que tú estás planteando, lo que se está planteando aquí, Evelyn Matei hoy día estaría alineado y marcando posiciones en respaldo a este gobierno, por ejemplo. Y está marcando la diferencia. Sí, estaría marcando la diferencia. No, está marcando la diferencia. Claro. Ella en los tweets que ha hecho, marca la diferencia de cómo... con respecto al con él. Entonces, ojo con eso, porque a lo mejor ellos creen, oye, no, es que podemos hacer lo que queremos, que tenemos el 58% y eso no es así. Eso no es así porque ellos sacaron el 24%, ese es su respaldo duro, y por lo tanto todo lo demás es prestado. Y como es prestado, insisto, puede ser quitado. Y es reconocer también el aporte que ha hecho a la campaña de José Antonio Kast en su momento, Renovación Nacional o la UDI, que hoy día se sienten un poco marginados del gobierno frente a una especie de nombramiento de personas que no tienen ninguna trayectoria política conocida, por lo menos en regiones. Bueno, eso es otro punto débil. O sea, son personas que de verdad nunca han tenido un liderazgo, ni siquiera han sido presidentes de curso algunos, y por lo tanto no tienen un historial. Los políticos, y aquí lo hemos planteado, no se inventan. Los políticos es una construcción durante toda tu vida, que tienes que ir puliéndote, y por lo tanto hay personas que aquí jamás han dirigido nada, jamás han sido líderes de nada, y que hoy día de la noche a la mañana son o están a cargo del Estado de Chile y creen que pueden hacer lo que se les plazca. Mira, el caso de la ministra de uno de los temas por los cuales votaron por Kast, que es el tema de seguridad. Bueno, la ministra del Ministerio de Seguridad Pública ha estado dando el jugo
por cosas personales. Está cubierta hoy día con un manto que pone en tela de juicio la independencia o la pertinencia que tiene el cargo. O lo más grave, si la nombran ministra de Estado de Chile, si no es la ministra es la ministra del Estado de Chile que usa el cargo para resolver un problema personal con una subalterna que trabajaba en la PDI porque a ella se le antojó, claro. Es decir, tú estás mostrando la hilacha. Entonces, por lo tanto, yo creo que aquí esta picantería debe cortarse y que los ministros de Estado funcionen. Y tampoco se trata de empatar, o sea, aquí que no se diga que no, es que Boric hacía, en el gobierno de Boric ocurrían cosas peores. El que ocurra cosas peores en el gobierno de Boric no significa ni justifica que en este gobierno se trate de llevar situaciones en ese tipo de... ¿Personales? O de ningún tipo. Estábamos viendo el rol y la función que está cumpliendo la ministra de Seguridad Pública, que hasta el momento no ha anunciado ninguna medida enfocada en lo que es el crimen organizado. O sea, ha estado barajando las críticas que han surgido en el entorno a una situación de carácter personal. Efectivamente. Entonces, la política está un poquito más para eso y alguien también tiene que, desde el gobierno, apretar eso y apretar en forma pública, transparentar que se están haciendo cosas. Claro, yo creo que es importante que la ministra produzca un quiebre, que se aclare, digamos, y explique razonablemente qué pasó, por qué hizo lo que hizo y a partir de eso construir una propuesta que nos permita enfocarnos en lo que realmente importa, que tiene que ver con el crimen organizado. Y por lo tanto, anunciar las nuevas acciones que van a llevar a cabo el ministerio para combatir el crimen organizado. Yo creo que eso espera la ciudadanía, de tal forma que efectivamente tengamos un plazo. No es aquí que nos vamos a reconstruir el Estado de Derecho. Si este país, señora ministra, usted la eligieron porque se eligió un gobierno democráticamente, por lo tanto el Estado de Derecho en Chile funciona. Lo que no ha funcionado en algunas partes o territorios es que muchas veces el Estado no está presente, pero no que no tengamos Estado de Derecho. Y lo que está funcionando o ha estado funcionando de forma irregular, con algunas carencias, puede ser solucionado y para eso se necesita que asuman las responsabilidades y los compromisos que durante campaña se exhibieron. Entonces, lo que hoy día la comunidad va a empezar a demandar es ese tipo de situaciones sin mirar tanto lo que se hizo atrás, sino lo que se puede hacer hacia adelante. Un solo dato, Claudio. La tasa de homicidio en Chile bajó del 6,4 a 5,4 el 2025. Es decir, por cada 100.000 habitantes hubieron 5,4 personas asesinadas. Esa es la tasa y el piso que usted tiene que bajar, ministra. Y por lo tanto aquí se requieren acciones enfocadas en torno a eso y no usando la institucionalidad del Estado de Chile para resolver rencillas personales. A esto hay que sumar esta preocupación que existe en sectores de la oposición por este recorte presupuestario a el Ministerio de Seguridad, que habla de un recorte cercano a los 72.000 millones de pesos. Tú pusiste otro tema importante y relevante. O sea, ¿qué sentido tiene de reducirle lo que son en 72.000 millones de pesos al ministerio que hoy día debería tener un rol relevante? La prioridad, es decir, las policías de investigación y carabineros tienes que dotarlos de los medios. Salud, trabajo y seguridad son las prioridades. Fundamentales. Entonces, ¿sabes tú que, por ejemplo, si hubiesen hecho lo siguiente nada más, para que la gente nos entienda, el costo que tiene construir la doble vía desde la entrada norte de Osorno son 40.000 millones de pesos. Mejorar la ruta que va desde Entrelago hacia el complejo fronterizo son alrededor de 40.000. O sea, 2 proyectos de obras públicas tienes resuelto el problema del Ministerio de Seguridad Pública. Es decir, basta con haber rebajado a 2 proyectos que a nadie le va a afectar, que no dejen de ser. O sea, va a afectar, pero no son tan prioritarios. Porque, por ejemplo, si lo retrasaste un año, oye, nadie se va a morir porque vas a faltar el camino el próximo año. Claro. ¿Me entiendes? Y por lo tanto, a ese ministerio tú puedes rebajarle, pero no le quiten la plata al ministerio que requiere más recursos, como es el Ministerio de Seguridad. Y eso fue parte del caballito de batalla central del candidato. Salud, seguridad, trabajo.
Ajá. Y- Vivienda. Yo por eso le compro a Poduje que prefiere la reconstrucción antes de que la ciclovía, reconstruir vivienda antes que ciclovía. O sea, hay prioridades. No, claro, pero así como eso mismo que rebajaron en Santiago, la van a construir en Puerto Montt. Claro. Le- Das O sea, un gustito. O sea, ahí tú ves un criterio político, partidista, seamos claros. Pero yo no sé si el criterio político partidista, yo no veo a la derecha con una ideología. ¿Y por qué le van a hacer entonces la costanera a Wenroy en Puerto Montt? Pero eso es favoritismo por que piensen por que favor. son parte de un Por conglomerado o parte de un sector. Por Pero favor. una ideología, ¿tú ves una ideología Pero detrás? evidente, ¿Con pues, pensamiento? oye, ¿Una pues, filosofía? Estos llegaron por una ideología, güey. Sí, estos no llegaron. Yo no veo a la derecha buscando que el empleado se convierta en empresario. Yo veo al empresario tratando de ser empresario y el No, empleado aquí, tratando de aquí dejarlo mira, como- prueba de te voy a dar otro ejemplo. Este señor que es el presidente de los camioneros, Pérez, ¿Mm? en el escenario que lo hubiesen subido, ¿era o no se iba a tomar las carreteras? No. Él está Claro. respondiendo a una ideología. Los 30 pesos del metro también por son favor. equivalentes a los movimientos sociales que nuevamente vuelven a aparecer ahora en el gobierno de Casa, Mira, a menos de un mes. esta gente lo que está construyendo, si sigue con esto, está construyendo un escenario propicio. La justificación. La justificación. La pues, justificación para que estos le movimientos le están entregando todos los insumos. Claro. Gratuitamente. Nadie los apuró, nadie les exigió. ¿Por qué no hicieron lo que cualquier sentido común te dice? Es decir, instalemos primero al gobierno. Segundo, una vez instalado, veamos qué es lo que vamos a hacer y le proponemos al país un camino a recorrer. Pero estos llegaron a demostrar una eficiencia que no es tal y que al final en esta premura, bueno, han cometido error en 15 días Bueno, que hoy día le está costando un 15% y un buen de apoyo. indicador de que tienen deficiencias en lo que están intentando hacer es la discusión que se genera al interior de sus propios conglomerados. Obvio, además encima tienes dividido. ¿Me entiendes? Entonces, Claro. bueno, como dice, dato mata relato. Dato mata relato. Pasemos a otro tema porque me estoy empezando a entusiasmar. Bueno, vamos a hablar de nuestra ciudad. Aniversario de Osorno, 27 de marzo. Mira, yo lo que puedo decir a partir de lo que he observado desde afuera, me llamó la atención a mí en el desfile que hicieron en Chuyaque, que me parece bien, ¿sabes? Porque a esa hora de congestión al centro. el ¿no? centro Sí. hubiese sido terrible. Yo creo que ahí hubo un acierto, por lo tanto se las doy. Pero creo que ahí hubo una farra, tanto del delegado provincial como del alcalde, en términos de haber hablado de lo que es la historia de Osorno, el presente de Osorno y el futuro de Osorno. Yo creo que ahí simplemente se hizo una especie de rememoranza a la ligera, con un relato bastante débil y pobre en el sentido del contenido, de haber proyectado la ciudad hacia futuro. Para eso son los aniversarios y las cuentas públicas. No para quedarme, digamos, en una especie de estatua de sal, congelado en el presente, sin proyectar el futuro. Es decir, yo creo que ahí hay la ausencia de un proyecto de desarrollo para Osorno. Es la visión que usted maneja. Evidente, o sea, si basta escuchar el discurso y te das cuenta que falta, digamos, una visión de futuro. O sea, ¿cómo vamos a resolver? Un solo tema. ¿Cómo vamos a resolver el tema del tránsito en Osorno? Un tema que es común Diario. a todas las ciudades del país, pero a nosotros nos corresponde resolver lo que tenemos en Osorno. ¿Cuáles son las vías de solución que se está proyectando? Yo no he escuchado nada de eso. Aquí hay una ausencia de discurso, de pensar, de reflexionar la ciudad. Falta ¿cómo una lo masa vamos a- crítica. Masa crítica, po. Ya, y esa masa crítica requiere información de calidad. Y esa es la que también tiene que la sociedad. Acá, mira, exigir y hay un pedir. organismo estatal que genera este tipo de cosas, estos contenidos, que es el SECTA. SECTA creo que es tiene asiento en Concepción, que estudia lo que son los espacios urbanos y proyecta el crecimiento de las ciudades, junto con el plano regulador. Por lo tanto, yo diría, hace, no sé, como 4 o 5 años atrás, se hizo los estudios. Este organismo estatal estableció cuáles eran las vías de solución.
La pregunta es, ¿qué hicieron con ese contenido? ¿Por qué no lo han implementado? ¿Por qué no han hecho una demanda hacia el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones? ¿Cómo vamos a resolver el problema del tránsito en Osorno? Si es una ciudad relativamente pequeña, Claudio, de 160.000 habitantes, 180.000 habitantes, y entonces uno se pregunta, ¿qué pasa con las vías estructurantes del tránsito en Osorno? Solo un tema. Habrán otros temas importantes que vamos a hacer con nuestros adultos mayores. Tú sabes que el 25% de la población en Osorno es adulta mayor y que, mira, anda tú a una feria y vas a encontrar que nuestros adultos mayores, hay a lo menos un porcentaje significativo, tiene alguna dificultad para transitar. Yo, un ejercicio de simple observación, a lo menos hoy día vi y contabilicé 10 personas con bastones. Claro. Entonces tú dices, ¿quién le está dando una respuesta a esta familia? ¿Quién los está cuidando? ¿Cómo los protegemos? O sea, no basta con tener clubes de adulto mayor para que vayan a San Carlos Bariloche o Chiloé, que es importante, pero hay que tener políticas definidas en lo nacional y en lo comunal también. Y en lo comunal, porque al final, mira, la política nacional es una política que te entrega los lineamientos generales, y a nivel regional, tú sabes que el gobierno regional también tiene una política de adultos mayores, pero eso es un fuselaje. El tren de aterrizaje no está, y el tren de aterrizaje tiene que darlo en el nivel comunal. Así es. Leonardo, yo creo que terminamos hoy día. Yo agradezco la variedad de temas que se mencionaron hoy día. No hicimos mención a la situación ocurrida en el Colegio de Calama, donde falleció una inspectora y se encuentra un alumno en estado crítico, una situación lamentable, pero que habla de una situación que hace tiempo se viene dando al interior de los establecimientos educacionales, que es la violencia. Mira, hay 3 componentes que a mi juicio deben ser observados. ¿Cuál es el rol de la familia hoy día actualmente en la educación? ¿Cuál es el rol del docente al interior de la sala de clase? ¿Y cómo se construye comunidad en conjunto en un establecimiento educacional? Yo creo que esos 3 temas deben ser abordados con una política institucional del Estado de Chile para poder resolver esto que nos vamos a quedar en este tipo de anuncios de parche. Es decir, yo voy a ser parte hay que replantear la relación que se está entre dando estos 3 entes que tú has mencionado muy bien, y que dice cómo vamos a enfrentar de aquí en adelante los procesos educativos con una participación más directa y un asumir responsabilidades, corresponsabilidades de los actores que están involucrados. Muchas gracias, Bernardo, por el Muchas gracias a usted, señor Claudio. Viva ¿Cómo le fue en la feria? ¿Cómo le fue Bien, feria? Pues yo, en la feria a mí me encanta porque me nutre. Uno conversa, dialoga. Lo seguimos hasta la ollita del alcalde Curante. Claro, ahí yo llego hasta ahí. Con Bernardo Candia entonces nos despedimos, nos encontramos el próximo sábado acá en Contrarreloj. Tenga usted buenas tardes y un excelente fin de semana.